Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial aquí en el canal. Bien, en el día de hoy os voy a mostrar estas tiras de LED de la marca Gube, quizá una de las mejores que pueda haber en el mercado porque no son nada baratas. Lo vamos a utilizar para dar luz a nuestro setup de Toll de IKEA, que estáis viendo por aquí. Fijaros, vamos a colocarlas por el filo del canto de plástico, por el filo de ese ángulo pequeño de plástico que hemos puesto. La vamos a ir colocando alrededor, por dentro de todo ese ángulo. En todo el contorno, por aquí arriba también la vamos a ir colocando, ahora lo veréis. Bien, vamos a hacer el unboxing de este fabuloso producto. Vamos a ver qué es lo que nos trae esta caja, que como digo son de muy buena calidad. Vamos a ver también cómo podemos utilizarlas en la aplicación, que yo ya tengo varias cosas conectadas a esa aplicación, como puede ser pues esas barras de luz que están viendo ahí. Fijaros, esas barras de luz también es de la misma marca Gube y también las tenemos en la misma aplicación. Vamos a ir viéndola, como veis aquí todo el setup, toda esta iluminación, toda la luz. Ahora mismo lo tengo todo apagado para hacer el unboxing de este producto. Bien, vamos a comenzar. Bien, vamos a comenzar abriendo la caja a ver qué es lo que nos trae. Fijaros, la cajita es muy pequeñita, no suele ser grande este tipo de cajas en las que vienen estas tiras LED. Vamos a abrirlas por aquí. Y como veis aquí ya nos encontramos pues un poquito el tema de la aplicación de Google. Nos explica un poquito cómo colocar estas tiras LED, que hay que limpiar, que hay que darle un poquito de calor para que se pegue mucho mejor. Fijaros, hay una serie de instrucciones de montaje de este producto para que no tengamos problemas a la hora de colocarlo. Bien, pues aquí un poco la app, como he dicho, la tenemos aquí en el móvil, ahora lo vais a ver, para acceder a ella y poder controlar las luces mediante pues esta aplicación, mediante Wi-Fi y también por Bluetooth. Aquí pues el código QR de la aplicación, fijaros, Google Home. Fijaros, este código, pues si ya tenemos instalado la aplicación, automáticamente nos va a detectar las luces RGB y no vamos a tener ninguna dificultad. Simplemente yo, como la tengo, lo vamos a hacer y veréis qué rápido se conecta. Bien, aquí como veis, dos rollitos de 5 metros cada uno. Son tiras LED de una marca de mucha calidad. Fijaros los LEDs que están muy cerca unos de otros y demás. Nos da facilidad para poder cortarlo. Como digo, 5 metros que vamos a ir colocando en cada rollo en una vidriera. En una vitrina de Toll. Bien, aquí como tenemos dos vitrinas de Toll, pues cada uno en una diferente. Abrimos la caja y pues aquí el cable de alimentación. Fijaros, el cable de alimentación. Y pues aquí este pequeño mando, pues que lo vamos a colocar también cerca de la vitrina, que nos va a poder permitir conectar y desconectar. Fijaros que viene con una tira de 3M para pegar cerca de la vitrina, que la vamos a colocar para que podamos encender, apagar, dar mayor iluminación, y el centro por ir cambiando los efectos. Y ya nada más. Bien, vamos a conectarla. Vamos a conectar, por ejemplo, una así. Esta vamos a quitar por aquí. Hoy ya se ha conectado automáticamente. ¿Lo tenéis? Fijaros, ya se ha conectado. Y pues simplemente si le dais aquí, pues apagaría. Fijaros que sencillo. Y si le encendamos, pues lo encendemos. Y aquí para cambiar los efectos, fijaros. Esto es muy interesante porque nos permite manejarlo colocando este dispositivo cerca de una vitrina o un setup o lo que sea. Y pues sin tener que acceder a la aplicación o a nuestro terminal. Es muy cómodo simplemente cambiarlos pulsando este dispositivo. Aquí pues para subir la intensidad de la luz o para bajarla. Fijaros, muy interesante este dispositivo que trae este tipo de luz. Fijaros la tira de 3M para pegarlo donde nosotros deseemos. Bien, vamos a dejarlo por aquí. Yo lo que quiero ahora mismo, vamos a cambiar por ejemplo estas azules. Yo lo que quiero ahora mismo es que veáis cómo conectarlo a la aplicación. La aplicación en concreto es Gube Home. La tenéis que descargar de la Play Store, y si tenéis un teléfono Android, y si tenéis un teléfono pues Apple, pues de la App Store.
Bien, aquí simplemente pues es muy fácil, os hace dirigir a la Play Store y ponéis Google Home y automáticamente os lo va a reconocer. Pero como digo, tenemos el código QR que está aquí. Este código QR voy a restringirlo para que no lo podáis ver, y simplemente pues accediendo a la aplicación y le damos conectar dispositivo. Vamos a ver qué tipo de dispositivo es este. H61 modelo, aquí lo pone, modelo H6110. Ese es el modelo que tenemos que buscar en la aplicación. Tenemos que buscar el H6110, sería este, fijaros, aquí lo aparece H6110. Nos dice que es 2x5, ahí también nos lo indica claramente. Y multicolor with Alexa, o simplemente le decimos que es el dispositivo que queremos conectar. Activar Bluetooth, activamos el Bluetooth. Y como veis, automáticamente ya nos lo está detectando. Conectamos por aquí. A ver si lo vemos. Tengo muchas, a ver si la localizo. Aquí lo tenéis, fijaros, H6114F, este sería. Le diremos que se necesita una aplicación para usar este dispositivo, claro. Hecho, ahí lo tenemos. Ya tendríamos conectado, fijaros. Accedemos, conectando. Y nos dice que listo. Ya tendríamos en nuestra aplicación estas tiras LED conectadas. Aquí en la contraseña, decimos que listo. Esperamos, conexión establecida. Actualización de la versión. Dice que hay una nueva actualización de esta aplicación. Lo vamos a decir que más tarde. Y fijaros, ya con qué facilidad hemos conectado estas tiras a nuestro teléfono, a nuestra aplicación Google. V es un nombre muy chungo, es decir, V. Ahí lo tenéis. Simplemente pues con el modelo es fácil de hacer. Y ahora ya simplemente pues desde aquí lo podéis conectar. Fijaros, cambiamos de luz, azul. Cambiamos de luz, cambiamos de dispositivo. Cambiamos por aquí abajo, pues podemos hacer bajar el brillo, fijaros, subir el brillo. Y pues también podemos hacer efectos de ambiente, por ejemplo. Le damos, por ejemplo, vamos a romántico. Hacemos así, fijaros, atardecer, entendido. Tiene muchas opciones esta aplicación, ya lo he explicado muchas veces cómo funciona. Cuando hice el tema de las barras de luz, también expliqué cómo funciona toda esta aplicación, cómo se pueden conectar, las diferentes formas de sincronización y demás. Tiene muchas posibilidades, es del tema de iluminación, es cuestión de que ustedes ya aquí vayan tocando y eligiendo pues lo que más. También tiene la opción de modo música, fijaros que con mi voz, si me paro ahora mismo de hablar, se detiene. Si sigo hablando, es un modo interesante, modo música, porque iría, tendríamos estas tiras LED en nuestra vitrina y pues iría fantásticamente bien escuchando música, iría al son de la música. Como digo, muchas opciones de color, fijaros, opciones de color, fijaros, aquí vamos tocando todo por aquí, vais viendo cómo podemos cambiar. También podemos crear secuencias personalizadas nosotros mismos, podemos elegirlas aquí en esta sección de aquí, donde nosotros mismos podemos añadir secuencias a nuestro gusto con las luces que queremos que muestre, pero en definitiva todas las que lleva son bastantes. Fijaros, ahí nos muestra el dispositivo que hemos conectado, el H6110, y este que veis aquí pues es el dispositivo de este serían las barras de luz. Vamos a colocarlas por aquí. Bien, como veis, los dos dispositivos nos aparecen aquí. Queremos acceder adentro de él, pues accedemos. Fijaros que fácilmente se conecta y pues aquí podemos ir cambiando entre las diferentes opciones que nos da de iluminación: amanecer, atardecer, color. Está bastante bien porque podemos elegir una secuencia que a nosotros nos guste. Incluso también podríamos poner una secuencia de apagado, de temporización, de apagado y encendido. Fijaros, la luz de brillo, en fin. Es cuestión de que ustedes se vayan descargando esta aplicación. Una vez conectada, pues vayan tocándolo todo. Y por aquí también tenemos la opción de apagarlas. Si damos aquí, automáticamente se apagan. Pero como digo, pues también, si no queréis tanta complicación, estas tiras LED
tienen las características fundamentales y las diferencias de las demás en este tipo de dispositivo. Como estáis viendo, este dispositivo pues no las llevan todas las tiras LED, por eso es un poquito más cara, evidentemente, porque aquí nos da la posibilidad de que sin tener que estar accediendo a la aplicación de nuestro terminal o de nuestro ordenador, pues podamos manejarlas simplemente poniendo o colocando, mejor dicho, este dispositivo cerca de la vitrina de IKEA. En este caso dos vitrinas que tengo de unas Dettol, que creo que se llaman, y lo que quería era pues simplemente darle un poquito de iluminación a estas figuras que iré colocando poco a poco. Bien, y aquí como veis ya tenemos montada nuestra vitrina de IKEA Dettol. Aquí la tenemos, nuestras dos vitrinas que hemos montado, le hemos puesto un calat abajo para poder suplementarlas. Le hemos comprado unas tiras LED de la marca Gube, bastante bonitas, que hemos colocado, y ya simplemente nos queda decirle a Alexa que la encienda. Alexa, enciende vitrina. Y vale, como veis, aquí Alexa ya nos enciende nuestra vitrina, como veis, con nuestras luces y todo colocado. Fijaros, le hemos puesto aquí un ángulo de plástico para que pueda para poder colocarle todas esas luces alrededor. También le hemos puesto para el polvo, al filito aquí de pelo, fijaros, de pelito, para que pues no se filtre nada el polvo dentro de esta vitrina y no tengamos que estar cada 2x3 limpiándola y demás. Esto es por lo que se hace en la vitrina, para colocar nuestra colección de figuras y no tener cada 2x3 que estar limpiándolas, como sabéis es un engorro. Bien, fijaros qué bonita, fijaros abajo, le he puesto la calats, una en cada vitrina, fijaros, ahí tenemos el hueco, ahí vemos que es donde conectan las luces LED de la marca Gube, que viene con su dispositivo para encender y demás, para cambiar el color. Fijaros, si tocamos el botón del centro, pues nos va a cambiar el color de nuestra vitrina, aunque también podríamos hacerlo con Alexa, diciéndolo: Alexa, pon vitrina color blanco frío. Vale. Como veis, pues no lo cambia con la voz, pero aquí fácilmente pues podríamos colocarlo también o poner cambiar las luces con este dispositivo, con este mandito, que solo lo trae estas luces, que son de la marca Gube. Todos los enlaces los voy a dejar en la descripción. No todas las tiras LED son compatibles con Alexa, con Wi-Fi y demás. Esta en concreto tiene su propia aplicación de Gube, que es un espectáculo la aplicación. También tengo estas luces conectadas, estas barras de luz. Como veis, ahí también las tengo conectadas a la aplicación, que también es una barras de luz Gube también, de esa misma marca. También van conectadas a la misma aplicación que las luces de la vitrina. Fijaros, son un poquito más caras que las LED normales, estas baratitas que suelen encontrar por 20 euros. Estas son un poquito más caras, son alrededor de 40 euros. Bien, como veis, pues tiene la posibilidad de poder conectar varias tiras de luz. En este caso, en concreto, este dispositivo tiene para conectar dos tiras de luz de 5 metros en cada lado. Me sirve perfectamente 5 metros para esta vitrina y 5 metros para esta otra vitrina. Fijaros qué bonita, se disimulan mucho las luces para que no nos dé de frente con este ángulo de plástico que hemos comprado en Leroy Merlin, también baratito, para colocarlo alrededor y sobre él las tiras LED. Y pues simplemente también el guardapolvos, todo colocado, y ya simplemente nos queda colocar las baldas. Vamos a cerrar nuestra vitrina. Ya simplemente nos queda cerrar las baldas y ir colocando, colocar las baldas en cada sitio, en cada vitrina, y pues ir colocando toda esta cantidad de figuras que tenemos aquí, pues ir colocándolas en la vitrina Dettol. Aquí la tenéis. Bien, amigos, espero les sirva este sencillo vídeo de estas luces de gran calidad de la marca Gube, del tiras LED, dos rollos de 5 metros cada uno, que una vez ya la coloque os lo mostraré también en este vídeo. Sin nada más, en la descripción del vídeo os dejaré todos los enlaces necesarios para que podáis acceder a la compra de este producto, si así lo deseáis, si os ha gustado.
Si les ha gustado, como digo, el vídeo, suscríbanse, denle like, apoyen al canal, comenten algo si tienen alguna duda y si yo puedo respondérsela, pues estaré encantado. Sin nada más, me despido hasta los siguientes vídeos. Chicos, adiós.